Quizás en algún lugar dentro de ti hay una pregunta que nunca desaparece. ¿Por qué sigo repitiendo los mismos patrones aunque deseo tanto cambiar? Esta pregunta duele porque carga con un viejo cansancio. El cansancio de intentar ser alguien nuevo con la misma mentalidad de siempre. Y quizás nadie te dijo que no es falta de voluntad, ni pereza, ni es culpa tuya. La verdad es otra. Intentas cambiar el panorama, pero con un espejo viejo. Un espejo que no refleja lo que quieres, sino lo que se te ha grabado. La mente humana no nace libre, nace programable. Y ahí es donde todo comienza. Tu mente, como la mía, se formó como un espejo condicionado. No un espejo neutral, sino un espejo que reflejó durante la infancia creencias, emociones, palabras, miradas, que hoy siguen controlando tu vida aunque no te des cuenta. Bruce Lipton, al estudiar la biología de las creencias, reveló algo que transforma por completo esta perspectiva. Tu biología responde a tus creencias, no a tu realidad objetiva. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tu cuerpo, tu salud, tu postura, tus reacciones, no reaccionan al mundo tal como es, sino al mundo tal como lo aprendiste a hacer. Y aquí es donde se produce el mayor engaño. La mayoría de la gente todavía cree que somos rehenes de una genética fija, como si nuestros comportamientos, decisiones y destinos estuvieran presos de un código heredado. Pero esto es un mito que nos mantiene cautivos. En realidad, el 95% de nuestras acciones, emociones y decisiones provienen del subconsciente, y este subconsciente se moldeó, se imprimió y se grabó, incluso antes de los 7 años. Esto significa que, por mucho que desees cambiar, tu cuerpo sigue funcionando en piloto automático, impulsado por historias que ni siquiera recuerdas haber vivido. El deseo consciente, el que te impulsa a buscar respuestas, ver este video, estudiar espiritualidad, representa solo el 5% de lo que controla tu vida. El resto es software obsoleto. Es un sistema heredado, instalado sin tu permiso. Imagina por un momento que tu mente consciente es como un disco duro externo. Lo conectas y pruebas nuevas ideas, nuevas afirmaciones, nuevos hábitos, pero en tu interior, el sistema operativo sigue siendo el mismo que instalaste cuando eras un niño, aprendiendo sobre el miedo, el rechazo, el abandono y la sensación de tener derecho a todo. Bruce Lipton lo explica con asombrosa claridad. Y Joe Dispenza lo confirma. Cuando revivimos emociones pasadas, recreamos la química cerebral del pasado. Cada pensamiento que es igual al de ayer refuerza el cerebro de ayer. Cada emoción no resuelta mantiene al cuerpo en el mismo ciclo de supervivencia. Pensar lo mismo que ayer es vivir lo mismo que ayer, y entonces te sientes estancado, porque intentas cambiar tu realidad externa con una mente interna entrenada para sobrevivir, no para crear. Pero, ¿y si pudieras salir de ese espejo? ¿Y si pudieras observar con compasión que lo que llamas tú es, en su mayor parte, solo un reflejo condicionado? No para culparte, sino para, por primera vez, liberarte. Este no es un viaje para arreglar la mente. Es un viaje para darte cuenta de que la mente no es un reflejo de la verdad. Es un reflejo del pasado, un reflejo que puede reprogramarse. Cuando comprendes que ya no necesitas vivir como un sobreviviente, puedes vivir como un creador. Y ese cambio lo cambia todo. Hay un tipo de agotamiento sin nombre. Una sensación persistente de que algo dentro de ti está siempre alerta, incluso cuando, por fuera, todo parece tranquilo. Es como si tu cuerpo estuviera esperando, en cualquier momento, que algo salga mal, y puede que ni siquiera te des cuenta, porque se ha convertido en tu normalidad. Este estado, de tensión silenciosa, de constante vigilancia interna, es el modo de supervivencia, un patrón biológico, emocional y energético que atrapa a millones de personas en un ciclo de defensa continua. Lo más sorprendente es que no siempre hay un trauma explícito detrás. A veces basta con crecer en un entorno donde el amor estaba condicionado, donde la presencia era inestable, donde el afecto venía acompañado de exigencias, silencio o desaprobación. En este ámbito emocional, el cuerpo aprende a protegerse, y una vez que aprende, no se desaprende fácilmente. La liberación constante de cortisol, la hormona del estrés, se vuelve habitual, pero este hábito invisible compromete la claridad mental, la dulzura del alma y la fortaleza del espíritu. La mente, en este estado, no puede imaginar nada nuevo, solo puede anticipar las amenazas, y cuando la mente se condiciona a anticipar la amenaza, el corazón se cierra, no por elección propia, sino en defensa propia. El corazón, que debería latir en armonía con el campo del infinito, comienza a retirarse, se vuelve silencioso, y cuando el corazón se retira, la intuición se desvanece. El fluir natural de la vida, que antes podías percibir, ahora parece distante, confuso, ausente. Y entonces la manifestación se bloquea, porque tu campo vibratorio, incluso sin querer, está sintonizado con la frecuencia del miedo. Un miedo sutil, a veces imperceptible, pero constante.
un miedo que impide que el cuerpo se relaje, que la mente confíe y que el espíritu se abra. Quizás te reconozcas, quizás siempre te sientes un poco tenso, incluso en tus ratos libres, siempre esperando que algo salga mal, siempre intentando protegerte, incluso cuando todo parece estar bien. Este es el trauma silencioso, el sello distintivo del modo supervivencia. Pero hay una verdad que debe decirse con cuidado. No estás roto, estás condicionado, y esa condición puede transformarse. Lo que sientes no es un fracaso, es solo un eco antiguo que clama por sanación, una memoria corporal que, poco a poco, puede reescribirse, y todo comienza con esta conciencia. Vivir en alerta no es tu destino, es solo un programa que puede disolverse, porque no naciste para sobrevivir cada día. Naciste para crear, sentir y vivir con el corazón abierto, y ese camino se está abriendo ahora. Hay un detalle sutil que casi nadie nota, pero que marca la diferencia entre soñar y co-crear de verdad. Un detalle que no reside en lo que piensas, sino en lo que vibras al pensar. La mayoría de la gente desea algo nuevo, elevado, transformador, pero lo desean con el corazón aún atrapado en las emociones del pasado. Y este es el error silencioso. Desear lo nuevo con la vibración emocional de lo viejo. Quizás ya lo hayas sentido. Visualizas, afirmas, deseas con todas tus fuerzas, pero en el fondo hay una ansiedad, una urgencia, una prisa camuflada. Y esta emoción, por sutil que sea, conlleva una frecuencia de escasez, de carencia, de miedo. Piensas positivamente pero te sientes inseguro, y el universo no responde a pensamientos aislados, responde a la vibración total de tu ser. Joe Dispenza lo explica claramente. La verdadera intención no surge únicamente de la mente, surge del campo electromagnético del corazón. Aquí es donde se crea la realidad. La mente es un puente, pero el corazón es el generador. Cuando visualizas algo pero sientes miedo, ansiedad o duda, el campo vibratorio se cortocircuita. La señal que emites se fragmenta y la manifestación se pierde. Por eso tanta gente dice que la ley de atracción no funciona, porque confunden pensar con co-crear. Pero pensar es solo el principio, es el deseo, es el mapa. Co-crear requiere presencia emocional, requiere coherencia entre lo que quieres y lo que sientes al desear. Y eso lo cambia todo. Puedes imaginar una vida plena, luminosa y amorosa. Pero si, mientras imaginas, tu cuerpo está tenso, tu corazón se acelera, tu pecho se oprime, entonces la imagen mental se transmite con una frecuencia distorsionada, porque lo que sientes mientras imaginas es más importante que lo que imaginas. Este es el punto que transforma toda práctica espiritual. Dejar de pensar y empezar a vibrar. Vibrar como si ya fuera real, no como una fantasía, sino como una experiencia interna que empieza a familiarizarse. Y es en este espacio de familiaridad emocional donde lo nuevo empieza a arraigar. No se trata de pensar correctamente, se trata de sentir con coherencia. Se trata de alinear mente y emoción en un mismo plano. Se trata de co-crear con el corazón, no solo con la razón, porque el corazón siente lo que la mente solo intenta imaginar. Y es lo que sientes, lo que moldea la realidad. Hay dolores que se convierten en parte del paisaje interno. Dolores que, con el tiempo, dejan de ser incómodos y se vuelven familiares. Tan familiares que el cuerpo empieza a reconocerlos como una especie de hogar. Y este hogar, aunque incómodo, es familiar. Hay seguridad en lo familiar, incluso si esa familiaridad es sufrimiento. Esta es la adicción a la identidad emocional, un proceso silencioso en el que el sistema nervioso se acostumbra a ciertos estados emocionales: tristeza, ira, culpa, rechazo, y comienza a buscarlos inconscientemente como si fueran parte de tu ser. El sufrimiento, en este punto, deja de ser solo dolor, se convierte en identidad, y eso lo cambia todo. No se trata de debilidad, ni de falta de fuerza, se trata de condicionamiento. Un cuerpo que ha aprendido a lo largo de la vida a asociar ciertos sentimientos con la seguridad emocional, incluso si esos sentimientos son incómodos. Bruce Lipton nos enseñó que el cuerpo es una extensión del subconsciente, y cuando se trata de emociones, el cuerpo se vuelve experto en repetir patrones. Lo cierto es que las emociones negativas recurrentes actúan como una droga psicoemocional. Liberan hormonas, sustancias y reacciones. Y el cuerpo, como todo organismo vivo, tiende a buscar lo que conoce, no por placer, sino por familiaridad. Así, incluso cuando la mente racional desea un cambio, el cuerpo sigue buscando lo que ya conoce. Es como si tu mente dijera, quiero paz, pero tu cuerpo dijera, la paz es peligrosa. Mejor me guardo el dolor que ya sé manejar. Y entonces, sin darte cuenta, te saboteas. No por malicia, sino por apego. El apego invisible a la emoción que moldeó tu historia, que definió quién crees ser. Este es un punto delicado.
porque nadie elige conscientemente vivir atrapado en el dolor. Pero en un nivel profundo, es como si el sufrimiento dijera, aquí sigues siendo tú, y escapar de él requiere soltar quién eras, a quién te has acostumbrado a ser. Por lo tanto, la transformación no es solo espiritual, es fisiológica, es vibracional, es energética. Para que la mente acepte lo nuevo, el cuerpo primero debe desprenderse de lo viejo. Y esto comienza con una mirada amable, honesta y sin prejuicios. Una mirada que reconoce que el sufrimiento no es señal de fracaso. Es simplemente un lugar donde el cuerpo ha aprendido a existir. Pero ahora quizás estés listo para dejar de simplemente existir y finalmente comenzar a vivir. A veces, lo que más deseamos es precisamente lo que más nos aterra. Y no por malicia, no por resistencia consciente, sino porque el cerebro humano, por naturaleza, prefiere lo que ya sabe, aunque duela, a lo incierto, aunque prometa alivio. Hay algo profundamente biológico en esto. El cerebro se ha moldeado a lo largo de la evolución para buscar seguridad, y la seguridad para él no se trata de felicidad, se trata de previsibilidad. Lo familiar, aunque incómodo, ofrece cierta estabilidad. Lo nuevo, por prometedor que sea, es un territorio donde no hay garantías, y entonces la mente se repliega. Este retiro es sutil. A veces se presenta como procrastinación, otras veces como duda, o como la sensación de que aún no es el momento adecuado. Pero tras estas capas se esconde el miedo, un miedo silencioso pero real, un miedo que no es consciente. Está en el cuerpo, está en el sistema nervioso, está en las conexiones cerebrales que se han fortalecido tras años y años de repetición emocional. Joe Dispenza nos recuerda que la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar, solo se activa con 3 elementos esenciales: intención, repetición y emoción. Sin estos 3, la mente no cambia. Sin estos 3, la biología continúa reproduciendo lo que ya ha sido. Por lo tanto, querer cambiar no basta. Hay que permitir que lo nuevo se vuelva familiar. Y esto solo ocurre cuando empiezas a repetir, con presencia y sentimiento, pequeños gestos que rompen el viejo ciclo. No tiene que ser grandioso. De hecho, lo que más transforma es lo sutil. Un pensamiento interrumpido con amabilidad. Una nueva forma de respirar ante el miedo. Un pequeño acto que dice: estoy eligiendo diferente. Estas microacciones inician lo que podríamos llamar flexibilidad neuronal, un estado en el que el cerebro, poco a poco, empieza a comprender que ya no necesita vivir con el mismo patrón. Y cuando esto sucede, algo en tu interior se abre. Lo nuevo deja de ser una amenaza, empieza a ser una posibilidad. La mente entonces ya no lucha tanto. El cuerpo empieza a confiar. Y el corazón, antes retraído, empieza a expandirse, no porque todo haya cambiado de golpe, sino porque has empezado a crear dentro de ti un entorno donde lo nuevo es bienvenido, donde lo nuevo es seguro, donde lo nuevo puede, por fin, florecer. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a quererlo todo para ayer, un mundo acelerado e inmediato que mide el valor de las cosas por su rapidez. Y sin darnos cuenta, esta prisa también se ha extendido al ámbito de la mente, el alma y la espiritualidad. Sembramos un nuevo pensamiento, una intención noble, y esperamos que el resultado florezca en cuestión de días. Pero lo profundo tiene otro momento. La mente no es una máquina de producción rápida, es un campo fértil, una tierra viva. Y como toda tierra, necesita tiempo, cuidado, silencio y espacio. Cuando plantas una semilla, no tiene sentido cavar la tierra todos los días para ver si ha germinado. Esto solo retrasa el proceso. Lo mismo ocurre con las ideas elevadas que empiezas a cultivar en tu interior. El error reside en intentar controlar el tiempo de la mente con la ansiedad de la expectativa. Se siembra con intención, pero se cosecha con prisa. Y esta prisa destruye la gestación vibracional. Es como intentar forzar la floración de una flor arrancando sus pétalos. Todo tiene su ritmo. Y el ritmo del alma es más lento, más profundo, más tranquilo. Gregg Braden nos enseña que el corazón posee su propio campo electromagnético, un campo que pulsa a frecuencias más suaves, amplias y lentas que el campo mental. Cuando estás en sintonía con tu corazón, el tiempo cambia, la percepción cambia, la ansiedad da paso a la confianza, y la mente, antes tensa, comienza a alinearse con el fluir de la vida. Esta diferencia entre el ritmo psicológico de la ansiedad y el ritmo biológico de su manifestación es clave, porque cuando confundes estos ritmos sufres, crees que no funcionas, que no evolucionas, que no co-creas, pero en realidad es solo el ciclo natural de la semilla desarrollándose, silenciosamente, invisiblemente, poderosamente. La mente apresurada no se da cuenta de que lo invisible ya está en movimiento, y por eso intenta controlar, intenta anticiparse, intenta ejercer fuerza, pero el campo cuántico no responde a la fuerza, responde a la frecuencia, y la frecuencia más poderosa es la de la confianza serena.
la de la presencia que acoge, la de la paciencia que espera no con angustia, sino con certeza, porque ya sabes, todo lo verdadero lleva tiempo, y lo que se cultiva con amor, florece, siempre florece. Existe un punto casi invisible donde las búsquedas espirituales se intersecan con la química cerebral, y cuando esto ocurre inconscientemente, se pierde algo valioso. La intención, que debería surgir del silencio interior, comienza a ser secuestrada por un circuito de expectativas y frustración, y el nombre para esto, en lenguaje corporal, es dopamina. La dopamina no es la mala, es un neurotransmisor esencial que nos impulsa, nos orienta y nos motiva, pero en exceso y especialmente cuando se estimula artificialmente, distorsiona nuestra percepción del tiempo, la realidad y la conexión espiritual. Empezamos a confundir la espiritualidad con la recompensa. Empezamos a esperar que la práctica produzca resultados inmediatos, y cuando no los produce, surge la frustración, la duda, la sensación de que nada funciona. Este ciclo es sutil. Ves algo inspirador, te sientes inspirado por unos minutos y luego regresas al vacío. Buscas otro video, otro contenido, otra promesa, y sin darte cuenta, entras en un ciclo químico. Estimulación, expectativa, decepción. Estimulación, expectativa, decepción. Y la mente, condicionada por este patrón, comienza a operar como si la manifestación fuera cuestión de detonantes rápidos. Pero lo espiritual no opera al mismo ritmo que la adicción digital. El campo vibratorio, donde ocurre la verdadera manifestación, no se activa con la excitación superficial. Se abre con la profundidad emocional, con el silencio interior, con la entrega. El exceso de dopamina nos saca de este estado, nos vuelve inquietos, acelerados, impacientes. Y así la frecuencia se rompe. Puedes desear algo profundamente, pero si tu mente está dominada por comparaciones, urgencia y expectativas exacerbadas, tu campo energético se corta y el universo responde a esta falta de energía. No porque no lo merezcas, sino porque tu vibración está controlada por un ciclo químico, no por una intención profunda. El antídoto es simple, pero profundo, y comienza por bajar el ritmo, por volver al cuerpo, por reconocer que la contemplación, la presencia y la sensación son más importantes que la emoción. La técnica de la contemplación vibracional no requiere esfuerzo, exige presencia. Es cuando sientes en tu cuerpo la vibración de lo que deseas, sin prisas, sin presión, sin dopamina artificial. Solo tú, con la vibración de la hora. En este estado la mente deja de acelerarse, el corazón empieza a guiar, y lo que antes era expectativa, se convierte en frecuencia, y lo que antes era ansiedad, se convierte en certeza silenciosa. Aquí es donde la intención espiritual regresa a su lugar de origen, el centro del ser, donde todo comienza a alinearse de nuevo. Hay una espiritualidad que parece elevada, pero en el fondo mantiene la mente aún más activa. Una espiritualidad pensante, que acumula conceptos, nombres, métodos, cursos, libros, pero que no se arraiga en el cuerpo, no se arraiga en el sentimiento, no se silencia. Simplemente gira en un intento de encontrar la llave que abra la siguiente puerta. Irónicamente, esta búsqueda intelectualizada excesiva se distancia de precisamente lo que busca. Es una paradoja. Cuanto más intentas comprender con la mente, más te alejas de experimentar con el alma, porque lo espiritual no se revela en el razonamiento, se revela en el campo, en el sentimiento. En el estado vibratorio emanas sin esfuerzo. No es lo que sabes lo que crea la realidad. Es lo que vibras. Esta ilusión de pensar en la espiritualidad está profundamente arraigada. Ofrece una sensación de control, que si sabes lo suficiente, si dominas todos los pasos, si sigues todas las reglas, todo saldrá bien. Pero lo invisible no se doblega ante el intelecto, se alinea con la frecuencia del ser. Neville Goddard dijo acertadamente, la sensación del deseo cumplido es la clave de lo invisible, no el pensamiento del deseo, no la idea del deseo, sino la sensación, lo que sientes en tu cuerpo cuando ya eres quien quieres ser. Este es el punto donde la mente se aquieta y el campo se abre. Este es el punto donde ocurre la co-creación. Por eso, muchos, incluso después de estudiar profundamente, siguen sintiéndose vacíos, porque el exceso de cognición espiritual se convierte en ruido, nos aleja de la presencia, nos aleja del presente, y la manifestación no ocurre en el futuro que la mente intenta controlar, ocurre en el ahora que habita el alma. El regreso a la presencia vibratoria suele ser silencioso. No implica grandes revelaciones, pero sí implica una verdad sutil, serena e innegociable. Es cuando dejas de buscar afuera y empiezas a darte cuenta de que ya estás dentro. Es cuando tu cuerpo se relaja, tu respiración se profundiza y tu mente se entrega, no porque te hayas rendido, sino porque finalmente confías. En este espacio todo se reorganiza.
El conocimiento da paso al sentimiento, el esfuerzo da paso a la frecuencia, y la espiritualidad finalmente deja de ser un concepto y vuelve a ser una experiencia real, viva, vibrante, como siempre lo fue. Hay un puente invisible entre lo que piensas y en lo que te conviertes. Un puente sutil pero poderoso que conecta las ideas con la materia, las creencias con la biología, las emociones con la realidad. Bruce Lipton lo describe acertadamente cuando dice: la biología es el espejo de la conciencia. Lo que experimentas en tu cuerpo suele ser un reflejo de lo que albergas en tu mente, aunque no te des cuenta. La epigenética nos ha demostrado que los genes no son sentencias, son posibilidades, y estas posibilidades se activan, silencian o modifican según el entorno interno que creas. Este entorno es emocional, es energético, es espiritual. El cuerpo escucha, el cuerpo responde. El cuerpo moldea su expresión según lo que crees sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre lo posible. La verdadera transformación entonces no comienza en la mente, comienza en el campo vibracional donde te alineas con lo que deseas ser. Pensar positivamente no basta. Desear intensamente no basta. Tienes que convertirte en ello. Conviértete en el campo vibracional donde ya es real. Esto no es misticismo, es coherencia. Coherencia entre pensamiento, emoción y la energía que emites. Neville Goddard enseñó profundamente: no se trata de forzarlo, se trata de ser. Ser el estado donde el deseo ya se ha cumplido. Ser la frecuencia donde la realidad se organiza a tu alrededor. No por imposición, sino por resonancia. Porque el universo no te da lo que pides, refleja lo que eres. Y aquí, quizás, todo se reduce a una sola metáfora, una imagen simple pero profundamente verdadera. Tu mente es la tierra, tus emociones son el agua, y tu conciencia es el sol. Lo que siembras en tu mente, lo que riegas con sentimiento y lo que iluminas con presencia, florece. Puede que lleve tiempo, puede que requiera paciencia, pero florece. Y cuando domines esto, no como un concepto, sino como una práctica viva, tu mente cambiará. Al instante, porque dejará de ser un reflejo del pasado y empezará a reflejar tu esencia, tu verdad, tu poder creativo. Y entonces, la vida responde, porque el universo escucha, siempre escucha, pero solo se alinea con quienes finalmente se alinean con él, desde dentro, donde todo comienza.